Buenos días, ¿cómo están todos? A ver, Buenos saludos. días, profesor. Buenos días. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Vamos a ver si la está grabando. ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido con el quiz y el video? ¿Está bien? ¿Todo bien? Está bien, ¿Estuvo claro? ¿Sí? sí, profe. Sí, Ok. profe. Después al ver los errores que cometí, igual me quedó claro. Bueno, de eso se trata también en el proceso de la prueba. Esas pruebas no son complicadas, lo que hay que hacer es pues poner atención un poquito. Bueno, déjenme acomodar aquí. Segundo. Ok. Bien, entonces, ¿algún compañero que está teniendo algún problema con los temas que tenemos hasta ahora, digamos hasta la balanza de comprobación? ¿Algo antes de continuar o avanzar? ¿Alguno que tenga alguna duda que sea necesario aclararla ahorita, antes de continuar y que se haga más grande la duda? Profe, Sí, dime, Elena. yo tuve una duda ayer con el quiz. No sé si fue que yo entendí mal la redacción de la pregunta o qué será con la última. Em, Porque, digamos, ahí decía que cuando la balanza estaba ajustada, di que ya se había hecho el rebajo de la depreciación. Entonces, no sé. em, Es que decía que era depresión de terreno, pero el terreno no se deprecia. exacto, creo que era algo el de terreno y el terreno no se deprecia, por ahí andaba el asunto. Creo que sí, mm, era por ahí. Era Por ahí. solo por eso, profe. Sí, porque creo que hacía referencia a la depreciación, pero hablando sobre el terreno, y el terreno no se deprecia. Sí, Entonces, solo por acontecimientos. Ya. sí, pues el terreno se puede deteriorar, Ujú. pero no se deprecia. Entonces, por ahí creo que andaba la respuesta. Era una trampilla. Era una cascarota de banano. Ok, bueno, profe, gracias. Ok, ok. Bueno, entonces, y sobre, digamos, el resto de la materia, ¿hay alguno que tenga alguna duda existencial? De todos modos, acuérdense que esta primera parte es muy intensiva y en cuestión de 2, 3 semanas tienen que dominar todo el método. Así que cualquiera que tenga también dudas me puede hablar y hacemos como una sesión de horas ahí, ¿verdad? Horas de profesor para aclarar cualquier duda muy particular y si algo no entienden, tratar de aclararlo bien. Bueno, entonces, hasta ahora en este momento, digamos, del ciclo lo que tenemos es, llegamos hasta la balanza de comprobación, ¿verdad? Hacemos el análisis de transacciones. Cuando tenemos el análisis de transacciones, logramos hacer entonces la entrada en el diario, haciendo los asientos de diario. Y luego entonces obtenemos la mayorización. Una vez que mayorizamos todas las transacciones, entonces llegamos a la balanza de comprobación. Em, la balanza de comprobación entonces me va a permitir tener resumido en forma resumida entonces todas las transacciones del mes en cada cuenta. Cada cuenta lo que hace es acumular las transacciones, cuánto hay en caja, cuánto hay en cuentas por pagar, cuánto se ha vendido, cuánto se ha comprado, cuánto se ha gastado, porque ahí cada vez que una transacción se repite o se acumula, eh, empieza a sumar, ¿verdad? Dependiendo, de acuerdo a la metodología del sistema de débitos y créditos, uno va acumulando cada vez que aparece una transacción. Entonces, al final obtenemos una balanza de comprobación ajustada. Perdón, una balanza de comprobación que sumariza todos los datos. La balanza de comprobación, entonces, lo que me trae es toda la información que se dio en el periodo para poder
hacer los estados financieros, vamos a partir de la balanza de comprobación ajustada, que es que primero tenemos que hacer los ajustes y luego hacemos los estados financieros. En la presentación está un poquillo al revés, primero tiene los estados financieros. Entonces, veamos los estados financieros que una vez que nosotros hacemos los ajustes, que lo vamos a ver después, entonces ya tendríamos una balanza de comprobación ajustada. En realidad los ajustes son hacer más transacciones, más asientos de diario y volverlos a mayorizar. Entonces no es algo diferente a lo que ya se ha hecho. Simple y sencillamente son análisis de transacciones diferentes. Los vamos a ver más adelante. Pero una vez que tenemos eso listo, entonces lo que tenemos es la posibilidad ya de a partir de la balanza de comprobación de sacar los estados. ¿Cuáles son los estados? Los estados son el estado de resultados integral, ¿verdad? Que es el que permite sacar la utilidad del periodo, donde se reflejan los ingresos menos los gastos. El estado de capital, de utilidades retenidas o de utilidades retenidas en las sociedades. Y el estado de situación financiera, que es el que refleja la situación del negocio. El cuarto estado obligatorio es el estado de flujos de efectivo. Ese se ve en intermedia, no se ve acá. Entonces, pero es un estado que hay que hacer, ¿verdad? Obligatoriamente. Entonces, con la balanza de comprobación, esto lo habíamos visto la vez anterior, ¿verdad? Porque hemos avanzado hasta aquí. Perdón. Entonces, obtenemos ya todas las transacciones sumarizadas y para sacar la balanza de comprobación lo que hacemos es hacer un listado de todas las cuentas que tenemos en nuestro libro mayor y nos traemos el saldo que trae la cuenta. Ponemos el nombre de la cuenta y el saldo en donde lo tiene. Si vamos al libro mayor y vemos que tiene el saldo al debe, entonces simple y sencillamente ponemos el nombre y lo colocamos al debe. Terrenos va a tener el saldo al debe, entonces viene y lo colocamos al debe. El inventario y suministros tiene saldo al debe, lo ponemos al debe. Cuenta por pagar, como es un pasivo, va a tener saldo al haber, nos lo traemos y lo ponemos al haber. Ahí vamos haciendo todas las cuentas. Y la balanza de comprobación debe tener sumas iguales. Aquí se le ponen sumas iguales, porque lo que nos permite es comprobar que se ha mantenido la doble partida, que cada transacción tiene al menos dos efectos en la ecuación contable. Y si se ha mantenido, no se ha cometido ningún error, entonces la balanza de comprobación nos da sumas iguales, ¿verdad? Entonces, para la balanza de comprobación, una vez que ya la tenemos, podemos proceder a sacar el estado de resultados. Es el primer estado que se sacaría. Para eso lo vamos a hacer con las cuentas que se llaman temporales, que son todas las cuentas que son ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces, ahí con esa parte de la balanza de comprobación vamos a obtener vamos a sacar el estado de resultados integral, extrayendo de ahí todos los ingresos y los gastos. Y lo que hacemos es montar un nuevo estado tabular en donde simple y sencillamente ponemos los ingresos y le vamos a restar los gastos. Entonces hacemos los gastos de operación, los totalizamos y hacemos ingresos menos gastos. Ahí ya obtenemos entonces los ingresos menos gastos, entonces nos dan la utilidad del periodo, ¿verdad? Entonces, con eso obtenemos la utilidad. El estado de utilidad, el estado de capital, el estado de resultado integral está ligado o pasa hacia el estado de capital o de utilidades retenidas. Lo que hace es trasladar la utilidad neta y la va a trasladar a ese estado. El estado entonces de capital, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿verdad? Va a tener nada más parte de la utilidad anterior o del estado o de capital anterior. Le suma la utilidad. Aquí están lo que viene de la utilidad anterior. Los 3.850 se trasladan aquí, ¿verdad? Y se le agregan cualquier aporte, si es que hubo aportes, y se le resta cualquier retiro. Esto básicamente hay que memorizarlo un poquito, ¿verdad? Pero el estado de capital va a tener el movimiento de todo el capital, ¿verdad? Parte del capital de a los aportes, las utilidades, aportes adicionales y retiros, ¿verdad? Eso es una empresa individual de responsabilidad limitada. En una sociedad anónima, que es lo
lo normal también, lo más usual. En ese caso se le llama estado de utilidades retenidas, ¿verdad? Que es para las sociedades. Y lo que muestra nada más es el movimiento de las utilidades. Parte de las utilidades anteriores, ¿verdad? Utilidades anteriores. Y le suma la utilidad del periodo, que aquí están los 1.850, le resta cualquier dividendo y obtiene el nuevo estado, nueva utilidades retenidas. Esta utilidad retenida esta se enlaza o es la que se lleva al estado de capital, estado de patrimonio, perdón, al estado de estado financiero, al estado de situación. Una vez que yo ya tengo la utilidad retenida, esta utilidad retenida la voy a llevar al estado de situación financiera para poder balancear el estado. El estado de situación, entonces, parte con las otras cuentas. Ya utilizamos todas estas cuentas de ingresos y gastos, entonces el estado de situación va a tomar las restantes cuentas, que básicamente las que nos quedan son las de activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Esas son las cuentas que nos vamos a utilizar. Y la cuenta de utilidades retenidas que viene del estado anterior para poder balancear. Entonces lo que hacemos es, nos llevamos estas cuentas, efectivo, terreno, cuentas por pagar, tal, y lo montamos en estado efectivo, suministros, terreno, cuentas por pagar y capital. Este capital es el que enlaza, porque vean que aquí dice 28,850. Si nos vamos acá, aquí dice que la cuenta de capital son 25, ¿verdad? Pero aquí tenemos 28,850. ¿Por qué 28,850? Porque esto es lo que viene del la cuenta del estado de capital. Vean que es 28,850. Entonces, esa es la que se enlaza aquí para poder que el balance cuadre. Si no, no cuadra. Ok, entonces vamos a ver, lo que tenemos que hacer es entonces sacar las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y agregar aquí en el patrimonio, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, el saldo de la cuenta de capital. Si es una empresa, si es una sociedad anónima, entonces se traen todas las cuentas, inclusive las de capital, y se agrega la cuenta de utilidades retenidas. Esa es la que va a enlazar el balance para que pueda cuadrar, para que pueda, digamos, aquí se va a reflejar la ecuación contable, porque vean que aquí dice total activos, y entonces aquí dice total pasivo y patrimonio, y las dos son iguales. ¿Por qué? Porque la ecuación contable es, los activos son igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, esa es el reflejo de la ecuación contable en el estado de situación financiera, en donde los activos, el total de los activos tiene que ser igual al total de pasivo y patrimonio. ¿Ok? Después está el flujo de efectivo, que el flujo de efectivo va a reflejar en cómo se gastó el dinero y no va a ser parte de este tema. Ok, luego de esto entonces tenemos los asientos de ajuste, ¿verdad? O más bien es previo, pero bueno. ¿Por qué se hacen los asientos de ajuste? Se hacen los asientos de ajuste porque las cuentas tienen transacciones acumuladas del periodo, pero hay transacciones que reflejan, o sea, o hay saldos que no reflejan todas las transacciones, ¿verdad? Y hay transacciones que afectan más de un periodo, porque entonces, por lo tanto, se están revirtiendo o se están acumulando en este periodo. Entonces, el propósito es ajustar y asignar a los periodos adecuados los ingresos y los gastos.
Y los asientos se hacen al final del periodo contable. O sea, cuando ya yo terminé de hacer todas las transacciones, se hacen los asientos de ajuste. Hay 4 tipos de ajustes, hay varias maneras de verlos. Aquí tenemos los ajustes que disminuyen el activo, están clasificados de esa manera, los que disminuyen el pasivo y reconocer los que reconocen algún gasto, que sean gastos acumulados y no pagados, o los que reconocen algún ingreso, por ejemplo, intereses o ingresos no ganados. Bien, entonces vamos a ver los asientos de ajuste, cómo se hacen. Esta parte es delicadita porque es a veces la que cuesta más realizar. Se realizan al final del periodo, se parte del balance de comprobación, ¿verdad? Y se realizan para tener el saldo correcto de las cuentas. ¿Por qué el saldo correcto de las cuentas? Vamos a ver. Porque hay variaciones en las cuentas. Lo vimos ahí en la presentación y lo repetimos acá. Por ejemplo, el inventario y suministros, ¿verdad? Es un ajuste. Necesito un ajuste. ¿Por qué? Porque este monto de 2,000 es la transacción inicial. Pero resulta que durante el periodo se ha estado utilizando esos inventarios y suministros. Entonces, lo que ya había inicialmente se ha ido consumiendo. Por eso es que hay que hacer un ajuste, porque ya el saldo que está reflejado en la balanza de comprobación no es el saldo correcto, ¿verdad? Como en este caso, dice que al 31 de diciembre se va y se cuenta lo que había en inventario y suministros y nos dice que apenas hay 760 de los materiales que yo había comprado. Entonces, eso implica que tengo que mover esto, hacerle una corrección y poner el saldo correcto. Entonces, contablemente eso se le llama hacerle un ajuste, ajustar la cuenta. Los ajustes, en realidad en la vida real lo que hay que hacer es ir revisando cuenta por cuenta y ver cuál cuenta no está reflejando el saldo correcto por alguna transacción que esté pendiente de registrar. Si determinamos alguna, entonces hay que hacer un ajuste. Por ejemplo, sabemos que inventarios y suministros se está usando, entonces me obliga a ir a revisar cuánto tengo de ese saldo y poder hacer el ajuste. Los seguros pagados por adelantado implican que se han ido consumiendo poco a poco y va a obligar a hacer un ajuste. El equipo de oficina, que es el equipo, los activos, tiene un ajuste que sería el ajuste por depreciación, que se va desgastando el equipo, y la contabilidad está bajo el concepto de costo histórico, o sea, el monto que está aquí es lo que se registró al puro inicio y se va moviendo y lo tenemos que mover en la cuenta de depreciación acumulada. Y aquí tenemos otra, alquiler cobrado por adelantado. Entonces, vean, los ajustes, lo que hacemos para poder determinar los ajustes, y en el caso de ustedes, bueno, en un ejercicio, pues inicialmente se les va a decir cuáles ajustes hacer. Haga este ajuste, haga este ajuste, haga este ajuste y los datos. En la vida real, pues no tenemos a nadie que nos diga cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. Entonces, como les digo, lo que se hace en la vida real es sacar la balanza de comprobación y luego revisar cuenta por cuenta y ver si alguna de esas cuentas necesita un ajuste. Cuando agarro una cuenta y determino que hay un ajuste, voy y reviso, determino cuáles son los datos para hacer el ajuste y procedo a hacer el asiento de diario para hacer la corrección, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, la balanza tiene 2,000 y yo voy y cuento y resulta que tengo apenas 760. Entonces, por diferencia sé que se han gastado o que se han tomado 1,240. Entonces, este saldo de 2,000 ya no debe decir 2,000, tiene que decir 760, que es el saldo correcto. Entonces, tengo que hacer un ajuste por ese monto, ¿verdad? Y eso significa que esos 1,240 se gastaron, son un gasto, ¿verdad? Entonces, gasto de suministros, 1,240. Perdón, un segundito que me está entrando una llamada. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en segundito. Ya lo pusimos en silencio.
Ok, entonces tenemos que los gastos por concepto de suministros son 1.240. Entonces, ven, aquí estoy ajustando dos cuentas. ¿Por qué? Porque en la balanza de comprobación que teníamos, en esta balanza de comprobación que tenemos aquí, no tenemos gastos por suministros. Bueno, aquí tenemos unos gastos por suministros que dice 800. Ya se habían consumido 800, aquí hay. Pero no están registrados los 1.240 que se han consumido por el inventario. Entonces hay que hacer un ajuste. Ese ajuste va a tocar el saldo de inventario de suministros y va a tocar el concepto o el monto de gastos que tenemos por suministros. Entonces tenemos que ver que el gasto por suministro en realidad es 1.240 y en la balanza tenemos 800. Y que el inventario de suministros tiene 2.000. Entonces tengo que hacer como es un activo, tengo que hacer una disminución. Tengo que hacerle un movimiento al debe para rebajar ese gasto, ese inventario. Eso es la cuenta es un activo, entonces tengo que disminuirla. Entonces le hago un movimiento al haber para disminuir el saldo y poder reflejar el saldo correcto. Como tenía 2.000, al reflejar, al hacer la balanza, al hacer el asiento de ajuste por 1.240, entonces el saldo va, ¿cómo se llama? La cuenta o el saldo de la cuenta va a reflejar el saldo correcto, por eso se hace un ajuste. Igual con la cuenta de gastos de suministros. Gastos de suministros tenía 800 y le estamos incrementando por los 1.240, entonces esa cuenta ya va a reflejar el monto correcto. Y inventarios y suministros también. Es un activo, tiene movimiento, un saldo normal al debe, entonces tenía un saldo de 2.000 y le voy a hacer un movimiento al haber de 1.240. Entonces, ese saldo va a reflejar, este ajuste va a reflejar ya el saldo correcto de las cuentas, que gastos y suministros no eran 800, sino que eran 2.040, y inventarios y suministros no es 2.000, sino que son 760. ¿Verdad? Entonces ese es el concepto de los ajustes. Ajustar las cuentas, corregirlas, modificar su saldo para que refleje el saldo correcto de la cuenta a la fecha del balance. Y entonces por eso es que se hacen los ajustes. Dijimos entonces, si uno sigue revisando las cuentas, entonces encontramos que seguros pagados por adelantado tiene el saldo de la cuenta inicial y que ya se ha consumido un mes. Entonces, a este saldo de la cuenta hay que hacerle un ajuste y también reflejar el gasto correspondiente por el seguro, porque aquí sí no tenemos gasto por seguro, ¿verdad? Entonces, este balance de comprobación está incompleto porque no está reflejando el gasto completo de seguros, o sea que ya se ha gastado seguro y tiene un saldo incorrecto o sin ajustar del seguro por adelantado, porque eso ya ha sido consumido y se convirtió en gasto. Entonces, para eso hay que determinar cuánto es. Normalmente se saca por lo que se llama línea recta, que es dividirlo entre los periodos y si en este caso el ajuste es el periodo contable es de un mes, entonces lo saco por meses, ¿verdad? Va a depender si el periodo contable es de un año, entonces voy a ajustarlo por un año, dependiendo del periodo que tenga acumulado por línea recta, por el número de meses o periodos que ya está vigente. Y hago el ajuste. Entonces, el seguro fue consumido, entonces se convierte en un gasto por seguro, ¿verdad? Y por el monto correspondiente. Y el seguro por adelantado, que era un activo que estaba reflejando el valor del seguro que tenía, va a disminuir con un movimiento al haber, rebajando el monto del seguro consumido. ¿Para qué? Para que ahora la cuenta de gasto por seguro refleje los 100 correctos. Y la cuenta de seguro pagado por adelantado también refleje el monto correcto de la cuenta. O sea, cuánto es. Que refleje que se ha consumido un mes. 2.300 es el nuevo saldo. 2.400 menos un mes consumido, que disminuye, por eso está al haber. Entonces el nuevo saldo de la cuenta es 2.300. ¿Ok? Luego seguimos inspeccionando las cuentas y nos encontramos el alquiler cobrado por adelantado. Entonces, el alquiler cobrado por adelantado dijimos que esto es un pasivo. Hay un video en
en el mediación virtual que nos explica paso a paso el concepto de los gastos diferidos, que es lo mismo que los ingresos diferidos. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Vamos a ver, aquí al final o abajito, en el tema 2, aquí en el tema 2, aquí, tenemos este video de activos diferidos. Entonces, este es un video que trata, es cortito, vean, es de 3 minutos, que trata de explicar más o menos el concepto de activos diferidos y es el mismo concepto de pasivos diferidos, solo que visto desde el lado de los pasivos. Entonces, yo les aconsejo, bueno, primero que también tomen en cuenta ver este video del ciclo completo contable, porque esto es lo que va a entrar en el examen. Entonces, les aconsejo ver este video, estudiarlo paso a paso. A partir de hoy, dejaríamos ¿cómo se llama? Tareas prácticas. Vamos en el transcurso de la tarde subo las tareas porque tenemos que prácticamente, bueno, dos semanas para hacer práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar tarea ya propiamente, porque aquí sí tienen que ya poner en práctica todos estos conceptos del ciclo contable. Y yo les recomendaría entonces, pues tenemos los 2 videos de la clase, estos son los 2 temas, más el quiz, ¿verdad? Y aquí está la presentación, por aquello que la quieran descargar, ¿verdad? Y que vean estos 2 videos, el ciclo completo y el Excel que salió de ese ciclo completo, ¿verdad? Y después este video cortito de activos diferidos. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es un pasivo diferido. El alquiler cobrado por adelantado es un pasivo diferido porque, perdón, es un ingreso que yo estoy cobrando por anticipadamente. Entonces, si yo estoy cobrando algo anticipado, quiere decir que todavía no he prestado el servicio. Normalmente el alquiler está en función de el mes, ¿verdad? El mes de alquiler. Una vez que ya yo consumí el mes de alquiler, entonces ya yo puedo decir que ese alquiler es mío. Pero si yo la persona, por ejemplo, yo le cobro 6 meses por adelantado y resulta que a los 3 meses se va, entonces lo correcto sería que yo le tengo que devolver esos 3 meses que él me pagó por adelantado. Entonces, por eso es que se le dice que es un pasivo diferido, que es un pasivo, que es una deuda. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a prestar el servicio, o sea, estoy obligado yo no puedo ir a tomar el edificio que la persona alquiló o la casa. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque él tiene un contrato de alquiler que dice que ella puede usarlo. Entonces yo estoy obligado a darle el bien o el servicio para que lo use. O a devolverle el dinero si no hace uso del bien. Entonces, por eso es que es una deuda, porque acuérdense que el pasivo son las deudas o obligaciones. Entonces, yo tengo una obligación de prestar el servicio o devolver el dinero. Entonces, por eso es un pasivo. Ahora, entonces, una vez que se consume o que arranca el tiempo, que va consumiendo el tiempo, entonces ese pasivo ya va dejando de ser una deuda porque ya la persona usó el edificio. Entonces, conforme va usando el edificio, ya yo presté el servicio, me libero de la deuda y esa deuda se convierte ahora sí en una ganancia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, tenemos un alquiler que es cobrado por 3 meses, ¿verdad? Es un alquiler de 3 meses. Entonces, los 360 lo voy a dividir entre 3 para sacar cuánto es por mes, ¿verdad? Y dice que se han devengado al 31 de diciembre, ¿cuánto? 320. ¿Por qué 320? Entonces ahí es donde empezamos a sacarlo. 360 entre 3 meses me da 120, ¿verdad? Entonces él ha pasado un mes. Entonces quiere decir que he consumido 120. Como he consumido 120, quiere decir que ya yo me gané los 120. Eso es un ingreso porque ya es una ganancia, entonces es un ingreso por alquiler. Los ingresos aumentan al haber, entonces tenemos que el ingreso por alquiler va a tener que tener un movimiento acá
para que se vea reflejado su aumento. Y el alquiler cobrado por adelantado, que era un pasivo que refleja que yo debo 3 meses, ya no debo 3 meses, sino que debo 2. Entonces tengo que hacerle el ajuste de un mes al debe para que disminuya y me refleje el saldo correcto, ¿verdad? Entonces, hacemos alquiler cobrado por adelantado al debe, para disminuir el pasivo, y ingreso por alquiler para registrar el aumento del ingreso, ¿verdad? Al mayorizarlo, entonces vemos que aquí que el alquiler cobrado por adelantado va a tener un movimiento al debe, y eso significa que el saldo va a disminuir, ¿verdad? Tenemos el ingreso por alquiler, que esta cuenta no estaba reflejada en el balance de comprobación, ¿verdad? Porque no reflejaba el movimiento, por eso es el ajuste para decir que yo me gané, para decir que este ingreso corresponde a este periodo. Y el nuevo saldo de la cuenta de alquileres pagados por adelantado ahora es 240, ¿verdad? Estos 240 va a tener el saldo del alquiler cobrado por adelantado de los 2 meses siguientes que están pendientes de prestar, ¿verdad? Y no los puedo registrar hasta que se cumpla el periodo, porque hasta que no se cumpla el periodo es un pasivo. O sea, estoy obligado a prestar el activo, a dar el activo para que lo use, o en el peor de los casos, devolver el dinero que se ha consumido, ¿verdad? O sea, que no se ha consumido, perdón. Seguimos inspeccionando las cuentas y, por ejemplo, nos dicen que a la fecha hay salarios acumulados, que no se han gastado. O sea, ya el trabajador hizo el trabajo, pero yo todavía no se lo he pagado. Entonces, el principio de causación nos dice que los ingresos y los gastos tienen que reflejarse en el periodo en que se incurren, no en el periodo en que se pagan. Estos salarios, por ejemplo, probablemente si pago por semana y el cierre quedó en una corte entre semana, entonces yo les pago el sábado y el sábado, no sé, el sábado es 4 o es 3 o es 2. Pero durante la semana ya ellos, o el periodo, hay un periodo del mes que está completado, o sea que ya ellos lo trabajaron. Entonces hay que reflejar el gasto correcto y decir que en este periodo yo ya tengo salarios y que los debo, ¿verdad? Entonces eso es un ajuste. Esto se llama también, se le conoce como un ajuste acumulado. Los ajustes acumulados lo que hacen es registrar los gastos que ya fueron incurridos pero que no han sido pagados. Y pueden haber ajustes acumulados de varias cosas, ¿verdad? Normalmente de gastos. Bueno, también hay de ingresos, pero normalmente de gastos, por ejemplo, ¿qué puede ser? Normalmente agua, luz, teléfono, todos esos son ejemplos clásicos de gastos acumulados. ¿Por qué? Porque usted llega y consume el servicio y normalmente el recibo le llega para ser cancelado posterior al fecha de consumo de servicio. Entonces usted tiene que hacer un ajuste acumulado. Tiene que registrar el gasto y decir que lo debe. Porque el gasto, si yo lo registro, cuando lo pago sería, si estamos en diciembre y voy a pagar el salario en enero, entonces ese gasto quedaría como un gasto de enero, lo cual es incorrecto, porque ese gasto es de diciembre. Entonces debo de hacer el asiento de ajuste en diciembre para que quede reflejado que en diciembre esos salarios han sido consumidos y que también no los he pagado, ¿verdad? Entonces, para eso registramos el gasto por salarios y un salario por pagar que refleja la deuda, o sea, son salarios por pagar, todo lo por pagar son pasivos, deudas, obligaciones. Entonces estoy reflejando que tengo una deuda de salarios que no han sido pagados, que contemplan unos salarios durante el mes o fin de mes que todavía no han sido pagados y van a ser pagados en el mes siguiente. El mes siguiente, cuando yo pago los salarios, entonces ya no voy a registrar ese salario como un gasto. ¿Por qué? Porque ese gasto ya fue registrado en el mes de diciembre, ya fue registrado en el mes en que correspondía. Ya el gasto está registrado en el mes que corresponde. El pago va a hacer referencia a este salario por pagar. Entonces, cuando yo pague, voy a decir salarios por pagar
contra caja o efectivo, porque voy a disminuir la deuda, pero no voy a volver a registrar el gasto por salario, porque el gasto por salario ya fue registrado en el mes correspondiente. Entonces, esas son las características de los activos, de los ajustes, y sobre todo los acumulados o los diferidos. Se revierten en periodos siguientes. Y cuando se revierten en el periodo siguiente, no vuelvo a tocar la cuenta de ingreso o gasto, sino que toco la cuenta relacionada. En este caso, por ejemplo, salarios por pagar. Repetimos, cuando yo vaya en enero a pagar los salarios, no voy a poner otra vez gastos por salarios contra caja y efectivo, sino que voy a tocar la cuenta de salarios por pagar que está relacionada y que tiene el saldo de los salarios pendientes del periodo anterior. Entonces, al hacer el ajuste, la cuenta de gastos por salarios que tenemos actualmente va a reflejar lo que teníamos más el ajuste, ¿no? Y los salarios por pagar, que no tenía nada en mi balance de comprobación, no decía que debía nada, entonces ahora sí dice que yo debo salarios por pagar. Entonces mi contabilidad va a reflejar que sí tengo 250, ¿verdad? Ahora, en este caso tenemos un ingreso por servicio. Dice que hay ingresos por servicios durante el mes de diciembre que todavía no han sido facturados. Eso es un ejemplo de un ajuste acumulado. O sea, algo que se ha gastado o se ha ganado, pero que todavía no está registrado. Entonces, eso es un gasto, es un ajuste acumulado. Tengo que registrar el ingreso. Ya el ingreso ya me lo gané, pero no me lo han pagado. Me lo van a pagar en el mes siguiente, en enero, ¿verdad? Cuando ya yo les cobre. Entonces, estoy obligado a hacer el ajuste en diciembre para que refleje que a esta fecha ya yo presté ese servicio y que me lo deben, ¿verdad? Entonces dice que son 500 de servicios. Entonces, no hay efectivo, ¿verdad? No me lo están pagando. Entonces, la cuenta al debe no es efectivo, sino más bien tengo que reflejar una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque tengo que cobrar eso. Eso es una cuenta. La cuenta por cobrar son adeudos de los clientes. Cuentas que me deben los clientes. Si es algo que me deben, es un derecho. Yo tengo un derecho a cobrar 500, ¿verdad? Y reflejamos un ingreso que es el ingreso real que ya yo me lo gané, aunque no lo haya cobrado, por eso está por cobrar, ¿verdad? Entonces, las cuentas por cobrar son activos, aumentan al debe. Los ingresos por servicios son ingresos y aumentan al haber, ¿verdad? Entonces, ahora nuestro balance ahora sí va a reflejar, porque al mayorizar este ingreso por servicios, bueno, primero la cuenta por cobrar, entonces las cuentas por cobrar eran 2.220 y voy a agregarle este ingreso por servicio que está pendiente de cobrar. Igual con los ingresos por servicios que tenía un monto y en realidad debía reflejar un monto mayor porque había unos servicios que ya yo presté pero que todavía no había cobrado. Entonces, con este movimiento reflejo yo que tengo que cobrar o tengo una deuda de un cliente que me debe, ¿verdad? Y que también ya me lo gané. Entonces ese es el concepto del ajuste, digamos, de un ingreso por servicio. Tendría ya que las cuentas por cobrar son 2.720, ya incluyendo todo, ese sería una vez que ya está ajustado, ¿verdad? Y que los ingresos por servicios tienen un nuevo saldo ya después del ajuste. Luego tenemos ajustes ya regulares, que son ajustes de activos fijos. La cuenta, normalmente el ajuste de los activos fijos es para registrar el desgaste de los activos. Cuando usted compra un carro, el carro va a quedar en su contabilidad reflejado al monto que usted lo ganó, lo compró. Por decir algo, usted paga 5 millones por el carro, pero cuando usted lo empieza a usar, al año ya no vale 5 millones. A los 2 años tampoco vale 5 millones. Y normalmente la vida útil de un carro se le refleja en 10 años. Entonces, al valor de los 10 años, ya el carro no refleja ese valor, no tiene eso. Pero en su contabilidad, ese carro no se ha movido porque por el principio de costo, ese carro se registra el costo y no se mueve. Entonces, hay que ir haciendo o reflejando en la contabilidad el desgaste de todos los activos, desgaste por uso, ¿verdad? Ese es el concepto de la depreciación, que es el desgaste por uso. Dentro de los activos fijos, bueno, tenemos el activo fijo que era la compañera que preguntaba, el terreno.
El terreno tiene la particularidad de que se supone que tiene una vida infinita. Bueno, se supone, ¿verdad? A menos que ocurra un desastre natural. Entonces, los terrenos no se deprecian. Al contrario, más bien aumentan de valor, se revalúan. Puede ser que se deterioren, pero eso es otra norma. Y no la vemos aquí, ¿verdad? Los edificios o los equipos, sí, por el hecho de usarlos, sí se van deteriorando, ¿verdad? Entonces se van desgastando. Para llevar el desgaste, como les dije al principio, la cuenta de costo del carro o del edificio va a reflejar siempre, siempre, siempre el valor de costo del edificio. Eso no se va a mover. Si yo compro ese carro y lo tengo durante 10 años, en mi contabilidad el costo histórico del valor del carro va a tener siempre el mismo monto. No se va a mover. Entonces, ¿cómo es que yo lo voy haciendo el desgaste? Lo voy haciendo el desgaste con lo que se conocen como contracuentas. Son cuentas que rebajan a una cuenta específica. En este caso, las contracuentas de depreciación acumulada de edificios o equipo son cuentas que van a rebajar al edificio y cuentas que van a rebajar al equipo. Por ejemplo, o una contracuenta, una depreciación acumulada del carro. La contracuenta del carro va a ir reflejando en forma negativa la disminución del valor del carro. Para que cuando ya yo tenga, por decir algo, los 10 años, el monto de la depreciación acumulada ha consumido el valor completo del carro y en la contabilidad ese carro ya no vale nada, ya ha sido consumido, ¿verdad? Entonces esas cuentas lo que hacen es disminuir el valor del activo. Las contracuentas se comportan como activos, pero cada vez que ocurren, lo que están haciendo es una rebaja, entonces van aumentando en forma negativa, ¿verdad? El asiento de todos los asientos de depreciación o gastos por depreciación siempre tienen esta estructura. Una cuenta de gasto por depreciación del activo, gasto por depreciación de edificio, gasto por depreciación de mobiliario, gasto por depreciación de vehículos, ¿verdad? Y los gastos por depreciación son una cuenta de gastos. Por lo tanto, aumentan al debe. Entonces, cada vez que hago un ajuste por depreciación, tengo que hacer el ajuste del aumento del debe de la cuenta de gasto por depreciación. Y aumenta la contracuenta del activo relacionado. Por eso es que vean que si esto es un activo, al hacerle un movimiento al haber, entonces, permítame un segundito. Pero tiene que haber un tiempo. Ok, tengo un problemita aquí que me están haciendo un trabajo. Entonces, porfa, ¿cómo se llama? Denme unos 5 minutitos para atenderlo, porfa. Tomemos unos 5 minutitos de receso. Son las 8:45. A las 8:50 regreso nuevamente. ¿Verdad? Entonces, denme un minutito, porfa.
Hola, ya estoy de regreso. Disculpen, es la más sincera disculpa, pero tenían que hacerme un trabajo el viernes y no pudieron y llegaron a hoy, casualmente, entonces están ahí haciendo un trabajo. ¿Estamos todos otra vez? Porfa, contéstenme ahí en el chat para ver que se están reconectando otra vez. Porfa. A ver, chicos. Ahí están. Disculpen, sorry. Ahí estamos, sorry. Bueno, ok, entonces continuamos. Entonces tenemos que la depreciación lo que va a reflejar es el desgaste de los activos. Es un proceso de ir reflejando periódicamente o metódicamente el desgaste que van teniendo los activos por su uso, ¿verdad? Y normalmente se usa una cuenta de gasto por depreciación contra una contracuenta del activo, que es la que va a ir acumulando el desgaste, que sí, normalmente se le llama depreciación acumulada y el nombre del activo. Depreciación acumulada, por ejemplo, movilidad, equipo de oficina. Y el asiento siempre va a ser entonces gasto por depreciación que aumenta el debe y la depreciación acumulada del activo al haber. Este al haber, como es un activo, entonces esto está poniéndose negativo, ¿verdad? O sea, estamos poniendo negativo. Entonces esta cuenta siempre va a tener el saldo, un saldo, digamos, al haber, porque ella va a ser la característica de las contracuentas es que rebajan al activo y se presentan en los estados juntas. Cuando voy a montar el estado de situación, voy a tener el equipo por un lado, que es el costo histórico, y la contracuenta de depreciación acumulada de equipo en otra cuenta, ¿verdad? Y la característica es que estas dos cuentas se tienen que presentar juntas y sumándose. Entonces tenemos el activo por un monto y la contracuenta, que en este caso está negativa, rebajando el valor del activo. Entonces, veamos esto. Bueno, aquí la vamos a mayorizar esto aquí, depreciación y la depreciación acumulada. Vean que se va a ir poniendo a este lado, ¿verdad? Entonces, en el caso de los activos y sus contracuentas, la característica es que se presentan juntos. Entonces, tenemos que en el estado de situación, el equipo de oficina vale 1,800 y la depreciación acumulada o la contracuenta es 50 y esa se resta. ¿Por qué? Porque este activo tiene saldo al debe, pero la depreciación acumulada de equipo de oficina, el movimiento que le hicimos es al haber, ¿verdad? Entonces, se deben presentar juntas y lógicamente esta está positiva porque está al debe y este está al haber. Entonces, resta, la presento en el balance en forma restando. Y el equipo de oficina entonces va a decir que ya no vale 1,800, sino que vale 1,750. ¿Verdad? Vale 1,750. Entonces, conforme yo vaya depreciando, este movimiento, este no se mueve. Como les dije, el equipo de oficina por el costo histórico no se mueve. Pero esta cuenta, por cada vez que yo haga depreciaciones, al mes siguiente, cuando haga otro ajuste, entonces va a sumar 50. Y tenía 50 negativos, entonces ahora van a ser 100. Y va a ir sumando 100, 200, 300, hasta que llegue a valer 1,800. Y entonces ese activo ya fue depreciado completamente. Entonces, 1,800 menos la depreciación acumulada, este es el valor en libros. Entonces, ojo, que las contracuentas se presentan juntas, ¿verdad? La cuenta junto con su contracuenta. Y la característica es que la contracuenta tiene un saldo al haber o tiene un saldo opuesto a la cuenta normal en la que se origina. Y su objetivo es restar. Por eso es que aquí se presenta en forma de esta forma aquí para reflejar el saldo que tiene la cuenta. Y conforme esta cuenta vaya aumentando, el valor en libros va a ir disminuyendo hasta que llegue a cero, ¿verdad? Entonces, una vez que ya yo hice todos los ajustes, entonces agarramos otra vez todos los saldos de las cuentas de mayor y los volvemos a montar en una balanza. O sea, agarramos el saldo, ponemos el nombre y ponemos el saldo en donde está. Entonces, eso nos va a dar una nueva balanza, ¿verdad? Vean que aquí, por ejemplo, entonces, suministros ya tiene el saldo nuevo, pasamos la cuenta nueva.
que es la cuenta de el saldo que traía la cuenta ya ajustada. Entonces pasó de 2.000 a 760. Igual los seguros pagados por adelantado, ahora sí está reflejando ya que fue consumido un mes de seguro, ¿verdad? Y vean aquí el equipo de oficina. El equipo de oficina, estos dos movimientos son uno solo. Por eso es que esta se llama una contracuenta. Estas van juntas, siempre van juntas. Equipo de oficina, 1.800. Y la depreciación acumulada, equipo de oficina, 50. Entonces, estas dos cuentas son una sola. Pero se lleva por separado. Una el valor del activo y otra el valor que se va desgastando. Entonces, conforme vaya subiendo, esta es la primera, entonces ya ahí lo vimos aquí, como vimos aquí ya vale 1.750, porque el valor de la cuenta es junto con su contracuenta, ¿verdad? Entonces, siempre está en dos cuentas, ¿verdad? Una tiene una cuenta, la cuenta que tiene el costo histórico, pero la otra cuenta tiene el equipo, la depreciación acumulada. Pero estas dos se pueden decir que es una sola, porque la depreciación acumulada de equipo es una contracuenta del equipo de oficina. Entonces son juntas. Y la contracuenta siempre va a restar, por eso está a este lado. Vean que este es un activo que tiene movimiento tiene un saldo al debe, y la contracuenta va a tener un saldo al haber. Entonces el saldo al haber de los activos en este caso resta. Entonces va restando esto. Y esta va a ir subiendo mes a mes, conforme se vaya depreciando, va a ir reflejando el desgaste poco a poco. Y como dijimos, en el estado de situación, lo que se presentan son las cuentas de activos, pasivo y patrimonio. Esta cuenta es una cuenta de activo y se lleva su contracuenta, se lleva esta cuenta. Estas dos van juntitas, con la característica de que esta resta esta, ¿verdad? Luego vean, cuenta por pagar refleja 900, aquí probablemente, no, era salarios, perdón. En salarios por pagar eran 250, no teníamos nada, está reflejando ya el ajuste. Y los alquileres por adelantado eran 360, ahora tiene 240, porque está reflejando el monto real de lo que queda pendiente por cobrar. Entonces, eso es, la balanza de comprobación ajustada se hace después de hacer los ajustes. Y los ajustes, el objetivo que tienen es reflejar los saldos correctos de las cuentas. Hay que hacerle a las cuentas ajustes para modificar su saldo para que reflejen el saldo correcto de la cuenta. Esta cuenta, por ejemplo, si la tomamos como una sola, antes tenía 1.800, ahora en realidad 1.750. ¿Por qué? Porque está reflejando el gasto por depreciación y el gasto por depreciación está por acá, ya reflejó un gasto. Entonces, una vez que yo hago los ajustes, entonces la balanza ya tiene, como quien dice, listo mi estado, mis cuentas, con todos los saldos, esperamos, perdón, correctos, ¿verdad? Por eso se le llama ajustado, están ajustados, ya están corregidos. Y lógicamente, como es balance de comprobación, tiene que reflejar saldos iguales, porque se ha mantenido el principio de doble partida. Entonces, ahí tenemos la balanza de comprobación. Estos ajustes a veces son un poquito más abstractos todavía para los que están empezando, pero tenemos que tener claro nada más que una vez que yo hago las transacciones, tengo que inspeccionar las cuentas porque algunas cuentas están reflejando saldos que no han sido actualizados, entonces hay que actualizarlos mediante ajustes, ¿verdad? Entonces, esto es, una vez que yo tengo esta balanza de comprobación, de aquí, como hicimos el ejemplo anterior, de aquí voy a sacar los estados financieros. De hecho, los estados financieros se sacan después de la balanza de ajuste, balanza ajustada, porque ya todos los saldos están correctos. Si yo lo hago antes de la balanza ajustada, saco los estados, pues los estados están incompletos porque algunas cuentas no tienen su saldo correcto porque nos requieren ser ajustadas. Entonces, todo esto de acá, ingresos y gastos, los voy a montar en el estado de resultados. Ingresos por servicios, ingresos por alquileres, los sumo, eso es total de ingresos. Sumo todos los gastos, total de gastos. Ingresos menos gastos me da utilidad. La utilidad, que sería esto menos esto, la voy a pasar al estado de utilidades retenidas o al estado de capital. En el estado de capital, como en este caso, tengo que sumar, si es estado de capital, tengo que sumar el capital. Por ejemplo, aquí, el capital, y vea que aquí dice retiros. Entonces, el estado de capital sale, estado de capital al inicio, 25, más, más ¿cómo se llama? Ay, disculpen, es que me interrumpieron, me sacaron de donde iba.
Ya me perdí. Me perdí por dónde iba. Ingresos, ok, bueno, ahí retomemos. El estado de capital entonces va a partir de el capital al inicio, más la utilidad del periodo, menos los retiros, que esté en este caso, menos los retiros, y cualquier aporte, si es que hubo algún aporte. Entonces eso me va a dar el estado de utilidades retenidas o, en este caso, de capital. Ese monto que tengo ahí lo voy a pegar en el estado de situación. Y para el estado de situación, entonces voy a tomar estas cuentas de aquí para arriba. Porque el estado de situación se hace con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Y el enlace de la cuenta de utilidades retenidas o de cuenta capital para que cuadre. O sea, si yo voy a montar, perdón, un estado con estas cuentas de aquí para arriba, ¿verdad? Todas estas cuentas. Entonces, esto está balanceado, contrapartida, ¿verdad? Son más iguales tanto el debe con el haber. Pero si yo me llevo solo estas, entonces me están haciendo falta estas, ¿verdad? Está descuadrado en esto. Los otros dos estados llevan resumidos estos datos. Llevan resumidos estos datos para que el balance cuadre. Pero nada más voy a reflejar en forma resumida el dato del balance. En este caso, utilidades retenidas o estado de capital. Y esto ya vimos que el estado de situación, entonces hay que montarlo, los activos por un lado, y los activos se dividen en activo circulante y activo no circulante. El activo circulante es el activo que se va a convertir en efectivo durante el próximo año. El no circulante es el que va a pasar más de un año. Luego se reflejan los pasivos, entonces los pasivos igual se dividen en activo circulante, pasivo circulante y pasivo no circulante. En este caso sería por el grado de exigibilidad, o sea, de cuánto tengo que pagarlos. Entonces los pasivos circulantes significa que tienen que pagarse en el transcurso de un año. Y los pasivos no circulantes son los que tienen que pagarse en más de un año, ¿verdad? Y luego el patrimonio. Y el estado de situación va a reflejar la ecuación contable que dice que el total de activos tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Y entonces ahí está balanceado. Una vez que yo hago esto, mis cuentas contables tienen estos saldos, ¿verdad? La cuenta de efectivo tiene esto, la cuenta por cobrar tiene esto, suministros tiene esto. Las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que están de aquí para arriba son cuentas reales y se les llama cuentas permanentes. Las cuentas permanentes siempre están vigentes o tienen saldo y se mueven solo a nivel de transacciones. Pero las cuentas del estado de resultados, que son de aquí para abajo, porque estos que son los ingresos y los gastos, son lo que se llaman cuentas temporales. Las cuentas temporales, se dice que son temporales, porque ellas llevan el saldo, este saldo, 4.525 de esta cuenta de gastos por salarios, es el gasto por salarios de este periodo del ciclo contable, al 31 de diciembre. Entonces es, en este caso el ciclo contable digamos que es de diciembre, entonces esta cuenta lleva el saldo desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Cuando venga enero, o sea, ya el 1 de enero, esta cuenta tiene que reflejar el saldo del próximo periodo. Entonces, va a reflejar esas cuentas, las cuentas temporales, van a reflejar solamente los saldos del periodo contable que estoy procesando. Estas cuentas de acá, las permanentes, activo, pasivo y patrimonio, que son permanentes, reflejan el saldo de la cuenta en todo momento. En cambio, estas solo van a reflejar el saldo de la cuenta de un periodo. Cuando pasamos al periodo siguiente, entonces esta cuenta ya no tiene que desaparecer, como volver a cero, para que empiece a sumar las transacciones del próximo periodo que sería enero. Entonces, en enero van a haber gastos por salarios, no sé si fuera por semana, de una semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana o si hubiera una quinta semana. Entonces, esa acumulación va a ser solamente por ese periodo. Entonces, para eso nosotros necesitamos hacer lo que se llama el proceso de cierre o de cierre de cuentas temporales para dejar estas cuentas en cero y dejarlas listas y disponibles para que
puedan acumular los ingresos y gastos del próximo periodo, nada más. Entonces, eso se conoce como el cierre de cuentas, el asientos de cierre. Son cuentas, cuentas, y las únicas que cerramos son las cuentas temporales, ¿verdad? Entonces, las cuentas permanentes, que fue las que dijimos de estado de situación, siempre siguen existiendo, se les conoce como permanentes o reales, y los saldos existen más allá de un periodo contable, ¿verdad? Pero las cuentas de resultados, que es la que estamos diciendo, son cuentas temporales o nominales y acumulan transacciones solo de un periodo contable. Entonces, para poder que esta cuenta tenga el saldo de un periodo contable, una vez que termina el periodo contable, hay que proceder a cerrarla. Por eso se dice que son las cuentas, el cierre de cuentas temporales. Las cuentas temporales tienen un proceso. Entonces, el proceso es que se cierran y se debe trasladar a una cuenta de resumen que se llaman pérdidas y ganancias. Esa es una cuenta nueva. Es como una cuenta también temporal que nace y muere en el proceso de cierre. Entonces, voy a cerrar los ingresos y los gastos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Tienen que quedar en cero. Entonces voy a cerrar los ingresos y los gastos. Las cuentas de ingresos van a tener toda su saldo normal al haber, ¿verdad? Los ingresos aumentan al haber, entonces su saldo normal es al haber. Entonces, para cerrarlas, si yo tengo un ingreso del periodo de 1.600, entonces para cerrarla tengo que hacerle un movimiento al debe de 1.600. Y lo voy a cerrar contra la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Los gastos tienen el movimiento normal al debe. Dije que los ingresos al debe, perdón. Bueno, los ingresos tienen su saldo normal al haber, perdón. Y el cierre, los gastos tienen su saldo normal al debe. Entonces, para cerrarlos, tenemos que hacerle un movimiento al haber para que quede en cero y pueda estar lista y disponible esa cuenta para poder usarla en el periodo siguiente. Esas dos cuentas, ingresos y gastos, se cierran contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Luego, la cuenta de pérdidas y ganancias que tiene un saldo se va a cerrar contra utilidades retenidas. Igual también si hay retiros o dividendos, digamos que también se tienen que cerrar, también es parte del cierre. Entonces, este es el proceso. Primero, cerrar los ingresos y gastos contra pérdidas y ganancias. Luego cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias contra utilidades retenidas y cerrar los retiros o dividendos. Vamos a ver, por ejemplo. Entonces, los ingresos por servicios van a tener su saldo normal al debe. Perdón, sigo en eso, al haber. Entonces, para cerrarlos, tengo que hacerles de movimiento al debe, ¿verdad? Entonces, va a registrarse ese movimiento. Hacemos este movimiento. Ingresos por servicios al debe, entonces lo que estoy haciendo es restándolo. Si lo resto por el monto que tiene, lo que estoy haciendo es dejando en cero, ¿verdad? Gastos varios. Esta es una cuenta de gastos. Entonces, su saldo normal es al debe, ¿verdad? Entonces, para cerrarla, tengo que hacerle un movimiento al haber. Si la pongo aquí, entonces esta cuenta 800 y 800 queda con saldo cero. Y lo voy a tirar a la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Entonces, después me queda la cuenta de pérdidas y ganancias. Y en este caso, ella va a tener los movimientos de las dos cuentas que se cerraron. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar esta cuenta de pérdidas y ganancias registrándole el gasto, registrándole el movimiento al otro lado para que la cierre, ¿verdad? Entonces, si aquí tengo esta cuenta que tiene 1.200 a este lado, entonces tengo que hacerle un 1.200 a este lado, ¿verdad? 1.200 a este lado para que quede en cero. Y se va a cerrar contra, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, contra la cuenta capital. Pero si es una sociedad anónima, se cierra contra utilidades retenidas. Entonces, normalmente sería pérdidas y ganancias, Pedro Jiménez, cuenta capital, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, o pérdidas y ganancias contra utilidades retenidas, si es una sociedad, ¿verdad? Entonces, al hacer este movimiento aquí de pérdidas y ganancias a este lado, ya a esta altura tenemos los ingresos y los gastos quedaron en cero, porque les hice un movimiento contrario, entonces las cuentas ya quedaron en cero. Y la cuenta de pérdidas y ganancias, al hacerle el movimiento aquí, esta cuenta ya quedó en cero, ¿verdad? Porque tenía un saldo de 1.200 aquí, le hago 1.200 acá, entonces ya ahora tiene 2.000 y 2.000 y la cuenta queda en cero.
también vuelve a cerrarse. Y la cuenta que refleja el movimiento es la cuenta de utilidades retenidas o la cuenta de capital, ¿verdad? Y después nos queda la cuenta de retiros o de dividendos. Esa es la última que habría que cerrar, ¿verdad? Entonces, igual se le hace un movimiento al lado contrario para que lo cierre contra la cuenta de utilidades retenidas, igual. Entonces, esta cuenta de retiro, Pedro Jiménez Retiros, tiene movimiento al debe, porque es una salida, es como un gasto, ¿verdad? Y entonces le hago un movimiento al haber para cerrarlo contra la misma cuenta de empresa individual responsabilidad limitada o utilidades retenidas. Si fuera, bueno, no está aquí los retiros, si fuera una sociedad anónima, serían dividendos, no sería esta cuenta de retiro, sino que sería dividendos, entonces sería utilidades retenidas contra dividendos. O sea, esa es una diferencia entre la empresa individual de responsabilidad limitada. Los retiros o dividendos se llaman así, retiros. El nombre del dueño y la cuenta de retiros. En una empresa, en una sociedad anónima, esto se llama dividendos. Entonces se cierra dividendos. Esta cuenta sería dividendos y le hago el movimiento acá contra utilidades retenidas en este caso, ¿verdad? Y ya con eso entonces cerramos las cuentas y ya están listas para arrancar un nuevo periodo contable. El primer examen va a contemplar todo esto, ¿verdad? Y lo que nos queda es hacer mucha práctica, mucha práctica. Vamos o a partir de hoy vamos a dejar práctica sobre esto. Sigo insistiendo que aquí tienen en mediación virtual, tienen un video, un tutorial paso a paso de todo el ciclo contable y por favor, sobre todo los nuevos y los que quieren repasar, si repasan con este, ya comprenden todos los procesos y ya están listos para el examen, ¿verdad? Lógicamente para el examen tienen que leerse el libro porque mucha de la teoría va a estar dada en el libro, mucho de lo que hemos dicho está basado en el libro, pero hay algunas partes que digamos son muy específicas. Sobre todo en este primer tema, lo primero que entra es un poco teórico, que es lo de los documentos, que son las transacciones. Eso entra en el examen, perdón, y tienen que leérselo. Lo que es un cheque, lo que es un recibo, lo que es una nota, una hipoteca, todas esas cosillas que están ahí, que son teóricas, esas entran. Pero bueno, yo insisto, ¿verdad? Que porfa, entren a este ciclo contable, que vean el video paso a paso. Y cómo se llama, y que descarguen el Excel con ya las respuestas. Creo que este video yo lo tengo alojado en Dropbox. Entonces, si ustedes no tienen Dropbox, este video lo que le saca es como un preview que llaman, una parte previa, entonces son como 15 minutos. Entonces, si ustedes no tienen cuenta, si tienen cuenta de Dropbox, lo van a poder ver en forma completa. Si no tienen cuenta de Dropbox, el video solo les da 15 minutos, entonces tendrían que descargarlo para poder verlo. Aquí vamos a empezar, digamos, dura 1 hora, vean que sí es larguillo, y entonces el video nos va a registrar todas las transacciones, son como 4 transacciones y va a generar todo el ciclo, todo el proceso, desde el análisis de las transacciones hasta el cierre, en donde vamos a sacar todo el movimiento de las cuentas, ¿verdad? Digamos, de análisis de transacciones, asiento de diario, libro mayor, ajustes, balance comprobación ajustada, estados y juego cierre, ¿verdad? Entonces vean aquí va aquí pone todo el ajuste, realizar la depreciación, tiene ajustes, tiene todo. Entonces, porfa, véanse como les digo, si tienen Dropbox lo pueden ver completo, si no tienen Dropbox les va a dar un preview de 15, entonces lo que tienen que hacer es descargarlo en la computadora para poder verlo, ¿verdad? Y les recomiendo porfa que lo hagan, ¿verdad? Aquí vean que aquí se ve, aquí están todos, ahí vamos a ver si se ve, vamos a ver un segundito si lo logramos ver. Ahí vamos a ver, vean abajo está, ven, transacciones, libro de diario, libro mayor, balance de comprobación ajustada, estados financieros y balance de comprobación después del cierre, que es el cierre. Entonces, vean, son 4 transacciones y lleva todo el proceso contable, ¿verdad?
Ok, entonces se los recomiendo. Y también este otro videito de activos diferidos. Esto sería, digamos, por hoy, tienen que haberse estudiado esta, ¿cómo se llama? Esta presentación, haber contestado el quiz, ¿verdad? Y hoy les dejo las tareas, porque ya ahora sí vamos a tener que meternos bien de lleno a hacer todo el proceso contable ya con tarea. Entonces son largos, son varios ejercicios y son largos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido alguna parte del proceso? Y les pido sinceramente las más grandes disculpas por las interrupciones que, bueno, eran imprevistos. Dime, ¿quién fue? Adrián, ¿era? ¿Que iba a hacer una consulta? ¿Quién tiene No, una no, consulta? Ajá. no, yo no, bro. Ah, no. ¿Alguien más? Profe, Ajá, una Ángela. pregunta. ¿Las tareas son en grupo o son individuales? Ok. Es la misma mecánica, solo que ahora sí vamos a meterla completa, sea full. Las tareas son en grupos, háganla en grupos, pero tienen que hacerla, cada integrante del grupo tiene que hacer la tarea completa a mano, ¿verdad? Tienen que hacer la tarea completa a mano. Luego, tienen que subir la tarea. Cada uno individualmente tiene que subir su tarea. Se tienen que poner de acuerdo para hacerla en grupo. Luego nosotros de cada grupo, nosotros tenemos la lista de los grupos, vamos a tomar una. Del grupo 1 vamos y escogemos la tarea, no sé, de Alba, por decir algo. Ella es del grupo, no sé, de 3. Entonces, vamos a revisar esa tarea. Al revisar esa tarea, lo que ella saque se lo ponemos al resto, ¿verdad? Entonces, la tienen que hacer en grupos, pero cada uno tiene que hacerla y escribirla a mano y tiene que subirla. Entonces, la capturan y la suben con pantallazos, ¿verdad? O capturas de pantalla, de pantalla. Y entonces nosotros vamos a escoger el grupo. Si alguno no la sube, entonces pierde la nota. Tienen que subirla todos. Y de ese grupo vamos a calificar a los restantes que sí la subieron. ¿Entienden? Entonces, si el grupo 1, entonces son 4 y resulta que la subieron solo 3. Entonces, el cuarto, ese cuarto no recibe nota por esa tarea. Y de los 3, escogemos 1 y esa es la que revisamos. Y esa nota se las ponemos a los otros 3 y al otro le ponemos 0 en esa nota, en esa tarea. Entonces, para que no haya malentendidos, todos tienen que tener una tarea subida en el mediación virtual, todos. Y nosotros escogemos una y recibimos. Quien no la suba no tiene nota. No pueden subir una portada y ahí están los 4 integrantes y ya. Porque muchísimas veces, muchos de esos 4 a veces, 2 trabajaban, 3 trabajaban y otro no. No hizo nunca tareas y siempre lo reportaron. En este caso tiene que subirla. Tienen que subirla independientemente del grupo, tienen que subirla a los 4 integrantes del grupo, ¿verdad? Y el que no la sube no tiene nota. ¿Estamos claros con eso? Anótenlo ahí para que me quede de bitácora en el chat. Vamos a ver. Ok. Bien, los compañeros nuevos, ¿cómo van hasta ahora? ¿Alguno tiene alguna duda existencial así de los procedimientos? Porque no, es lo más lógico, que haya dudas, ¿verdad? No tienen dudas, no me han dicho nada. Acuérdense, porfa, que este esquema de clases virtuales, el problema es, bueno, también no es un problema, es una situación real, pero en este caso, comparado con las clases normales presenciales, este es mayor. Mucha de la responsabilidad recae en ustedes. Tienen que leer los materiales. Ahí están los videos hechos. El video hecho es la explicación de la clase paso por paso, bien despacito. Si no entienden algo, pueden ir al video y repasarlo, y aclararlo. Si no, entonces esto lo que demanda es que de parte de ustedes tienen que hacer un esfuerzo
digamos, por tener toda la información clara y está todo el material está ahí. Entonces, son responsabilidad de ustedes accederlo y verlo. Es responsabilidad de ustedes ir a ese que les estoy recomendando, ese tutorial paso a paso, que lo accesen, que lo revisen, que lo estudien y que entiendan perfectamente todo el mecanismo. Eso es lo que entra en el examen, ¿verdad? Luego, si alguno simple y sencillamente dice, no entiendo, entonces nada más me avisan y hacemos un Zoom particular y aclaramos las dudas individuales una por una. O por grupo, si es del caso lo pueden hacer por grupo. Profe, necesitamos una reunión de grupo y con esto de la virtualidad, pues normalmente serían en horas de asistencia normal, digamos de atención a estudiantes, pero puede hacerse en cualquier momento, ahí sí, a cualquier hora. En el semestre anterior, hasta sábados y domingos hacíamos sesiones. Lo importante, y ese es mi compromiso, aclararles todas las dudas que tengan. No se queden con dudas, pregunten, porfa. Yo aquí de este lado estoy detrás y solo veo la pantalla, entonces no les veo las caras, ni siquiera puedo ver si están entendiendo o no están entendiendo, ¿verdad? Entonces, porfa, pregunten. ¿Alguno con alguna duda? Si no, llegaríamos hasta aquí. ¿Alguno, a ver, con algo que necesitamos repasar sobre el tema que acabamos de ver? ¿O el anterior? Profe, la práctica que va a subir ahora que debemos hacer para el siguiente lunes, ¿queda como tarea o es solo para que nosotros la hagamos? No, son tareas. Ok. Son tareas porque necesito que las hagan por fuerza. Entonces tienen que valer porque si no valen, no las hacen, ¿verdad? Entonces son tareas. Arelis Robles es nueva. Opa. Ok, Arelis. ¿Cómo hacemos? Si le pasamos por este medio la invitación, vamos a ver del chat. Vamos a ver el chat. Aquí está el chat. Vamos a pasarle la invitación del grupo. Ok, entonces, Arelis, lo puedes copiar de aquí. Esa es la invitación para que se meta al chat. Luego, entonces, ahí coordinamos con cualquiera porque ya están completos ahí. Entonces, para que ahí dentro del chat, entonces, podamos, ¿cómo se llama? Podamos agruparlas, ponerla en un grupo y que ya para las tareas. Arelis, y en el caso tuyo, no has hecho los quizzes ni nada. ¿Cuándo entraste? ¿No tenías noción de nada? Arelis, yuhu. Ya, profe, no, estoy hablando con, creo que es su asistente, Ajá. porque no encontraba el grupo, el curso, porque me matricularon en otro. Ah, la santísima. Entonces, No está todavía no está en el, ¿cómo se llama? No está en el grupo, ¿verdad? Entonces, no, pero ella me escribió ayer y ella me puso que si aún estaba en el curso o se lo había retirado porque yo no había presentado eso del quiz. Entonces yo le dije que es que no sabía porque estaba, me salían 2 cursos que se llamaban contabilidad básica. es que tiene que estar en 2 cursos. Usted tiene que estar en 2 cursos. Tiene que estar en este que es el mío. ¿Mm? Tienes que estar en estos 2, vea. Tiene que estar en este Contabilidad Básica 02 y en este Contabilidad Básica 91, 92, 93, 94, 95. No, en este segundo no estoy en otro. No, pero no estás en el 2 entonces. Ajá, en el 2 sí estoy, que es este suyo. Ajá. Ajá, Ok. pero este otro, contabilidad 901, 902, 913, ¿no? Pero ese usted se puede registrarse, no se puede registrar. No, es que no me deja. Yo intenté y entonces... Ok, entonces, ¿puedes accesar al grupo, al curso con la invitación? Ajá. Entonces, métase ahí, después estamos coordinando y yo te tomo los datos para registrarte en este curso, porque en este curso es donde se van a hacer los exámenes, ¿verdad? Ok. Entonces, si estás en este mío, en Contabilidad Ajá, Básica sí. 02,
Ok, Sí, y aquí había que hacer, bueno, aquí la temática sí ya la tienes, que está sí. O sea, esto ya me más, puse al día con todo lo teórico y los videos y todo esto. El quiz es lo que no he hecho. qué lástima, ¿y por qué no me avisaste antes? Y yo la tengo dentro del grupo, dentro del grupo que yo mandé, Dentro esta estaba, del... déjeme para ver si yo la tengo, si la tengo dentro en algún grupo, vamos a ver, Arelis. Sí, Arelis Yulisa Robles Rodríguez. ¿Sos vos? Sí, Arelis Robles. Ah, bueno, entonces sí. yo sí la tengo. Qué raro, Arelis. Entonces usted sí debería estar, porque se supone. Sí, estás en el grupo 10. Sos del Ah, grupo. ok. Voy a apuntar eso. Estás en el grupo 10. Un grupo 10. Y estos son los compañeros. Em, Bueno, voy a enviar un mensaje por WhatsApp y pregunto quién está en el grupo 10, más fácil. ok, ok. Y entonces ya con eso ya coordinamos y de aquí en adelante. Pero el quiz de hoy tampoco lo hiciste. No, Bueno, puedo habilitar hoy, voy a habilitar el quiz, por lo menos que no pierda el de hoy. ok. Voy a habilitar el quiz de hoy. Voy a ponerle esto nuevamente en el chat. Ah, no, pero es que todavía no sé cuánto se registre. Cuando usted se registre, yo le pongo esto en el chat para que vean los Ok, compañeros y pregunten sobre ellos. Y voy a listo. habilitarte el chat para que pueda hacer el quiz de aquí a hoy hasta la noche, cualquier cosa. Y ya de aquí en adelante, pues que estemos en orden. Ok. Y toda la coordinación por el grupo de WhatsApp, porque ahí se va a Muchísimas estar gracias, informando. profe. Bueno, ok, entonces, ¿algún otro compañero con dudas, preguntas? ¿Nadie? ¿Estamos? ¿Estamos todos? Sí, profe. Ok, entonces, Chari, Arelis está en grupo tuyo, ¿verdad? ¿Ustedes son del 10 o son el 9? No, Ah, señor, no, creo que nosotros somos el 9. ustedes son el 9, sí. Sí, correcto. Yo Arelis la metí en el último grupo porque era la última. Ok, sí, yo lo agregué. Ok, entonces, porfa, despídanse en el chat. Despídanse en el chat para que me quede constancia. Y para Lelis y para todos los compañeros, al final de aquí, vean, abajo en mediación virtual, perdón, al final está quedando la clase grabada de hoy. Verán, aquí está primera clase por Zoom, primera parte, bueno, tema 2, primera parte, y después aquí está la para ir por fechas. Entonces, hoy, ahorita que terminemos, voy a agregar la clase de hoy, para la compañera, la primera clase. La primera no la grabamos, la segunda sí, ya esta es la segunda. Y hoy queda también, yo subo la de hoy. Entonces van a quedar todas las clases grabadas, ¿verdad? Y tenemos todos los materiales, tenemos todo el material obligatorio, que es esta es como la clase magistral, ¿verdad? Está en video para que la puedan repetir y hay un quiz de comprobación para que se la vean y para que tomen el quiz. Y luego están todos los materiales adicionales. También está aquí, cada uno de los espacios tiene ¿cómo se llama? La filmina para que la descarguen también y puedan estudiarla. Y después hay materiales adicionales, ¿verdad? Como estos. Entonces, como les digo, es de parte de ustedes que le pongan, ¿verdad? Porfa, despídanse. Ahí, chao, chao. Entonces, para cerrar y quedamos hasta aquí. Bueno, vamos a ir cerrando poco a poco. Vamos a dejar esto abierto. Profe, yo tengo una duda. A ver, sí. Bueno, cada quiz, el valor de cada quiz, ¿cuánto sería? Están dentro de la nota general. Vamos a ver. Vamos a ver. En el programa está, entonces
Vamos a ver dónde está aquí. Aquí, trabajo en clase y quizzes. Un 20%, Ok, está bien. ¿verdad? Bien. Y las tareas un 12%. Cantidad de quizzes que realizaría, ¿verdad? ¿Perdón? Ese porcentaje usted lo divide entre la cantidad de quizzes que vaya a hacer. Es correcto. Hay un quiz por cada tema que veamos. Tienen que ver el video y yo sabiendo, para estar seguro que vieron el video, les hago un quiz. Eso va dentro de esta nota, por eso está como trabajo en clase también. Y luego también vamos a hacer algunos quizzes particulares, directos, específicos sobre temas y que subirían eso. Entonces, mientras más hagamos, se van a ir distribuyendo en esa nota. Ok, perfecto. Gracias. Ok, pura vida. Ok. Ok, vamos a observar esto.